Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Historia de Aragón aquí en YouTube. Y bueno, en este segundo episodio lo que vamos a intentar hacer es explicar más o menos de forma resumida, o lo voy a intentar porque siempre me voy por los cerros de Úbeda, o muchas veces. Vamos a intentar explicar un episodio muy importante para la historia de Zaragoza, que estuvo enmarcado dentro de lo que fue la Primera Guerra Carlista, que fue la primera guerra civil en toda su extensión que vivió España. Ya sabemos que se desarrolló esta primera guerra carlista entre los años 1833 y 1840. Pues ya que se va a celebrar estos días, o cuando escuches este vídeo, sea cuando sea, que igual me dices, que lo estoy escuchando en agosto, ¿qué me estás diciendo de la 5 Marzada? Bueno, para aquel que no lo sepa, la 5 Marzada se celebra cada 5 de marzo, evidentemente, y conmemora unos hechos ocurridos en la ciudad de Zaragoza el 5 de marzo del año 1838, enmarcado, como decía, dentro de esa primera guerra carlista. Pero como siempre me gusta hacer, pues voy a empezar por darle un poquito de contexto histórico a los hechos que tratamos de narrar en este canal. Igual que hacemos en nuestra página web, con nuestros artículos, o en el programa de radio que hacemos el podcast en Aragón Radio, conferencias. Los que nos seguís ya lo sabéis un poquito cuál es el rollo que llevamos. En primer lugar, como decía, esta 5 Marzada se desarrolla en el marco de la Primera Guerra Carlista, pero para saber por qué estalla en España una guerra civil en ese contexto, ahí en pleno siglo XIX, pues vamos a darle un poquito de explicación por si alguien se ha perdido o no lo sabe muy bien o simplemente quiere refrescar la información. En primer lugar, bueno, nos retrotraemos unos años atrás, de hecho, cuando ya sabemos la movida hasta que hubo entre Fernando VII, o que iba a ser Fernando VII, que era hijo de Carlos IV, bueno, pues ahí había varias movidas hasta que finalmente el hijo consigue destronar al padre, que vaya familia, ¿no? Vaya hijo tenía el bueno de Carlicos IV, pues este Fernando VII deseado, pero claro, justo tras conseguir el trono español, más o menos en marzo de 1808, estalla la Guerra de la Independencia, ya sabemos, esos ejércitos de Napoleón Bonaparte que invaden el país, de forma ahí, pues en plan, no, que venimos a ayudar, venimos a tomar el café. Al final no vinieron a tomar café, como ya lo sabemos. Y Fernando VII, el resto de la guerra, bueno, toda la guerra se la pasa en una jaula dorada en Francia, mientras manda mensajitos a Napoleón diciéndole enhorabuena por conseguir tal victoria frente a los españoles, esos advenedizos, esos traidores. Pues sí, así era Fernando, mientras mucha gente en España luchaba por que él regresara al trono, ese Fernando VII el deseado. Buen ojo. El caso es que, bueno, se desarrolla la guerra y al final ya sabemos que las tropas napoleónicas acaban perdiendo el conflicto y acaba Napoleón devolviéndole el trono a Fernando VII, que regresa a España en 1814. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega dice, oye, ¿qué es esto que os habéis inventado en esas cortes que habéis hecho en Cádiz de la Constitución? ¿Qué es eso de la Constitución, esa de 1812? ¿Qué es eso de quitar el poder al rey? Como esto no me gusta mucho, ve que tiene suficientes apoyos y lo deroga. Y empieza persecuciones contra aquellos que habían hecho la revolución a la española, pero la revolución liberal en España con esas cortes que habían acabado y esa constitución con el feudalismo, con los estamentos privilegiados y muchas otras cosas más, que no nos vamos a meter en ello. Si queréis que alguna vez comente un poquito esto sobre esas luchas entre el antiguo régimen y el liberalismo, me lo ponéis en comentarios y que eso me ayudará para saber un poquito de qué queréis que hablemos en este canal. No solo lo que nosotros queramos, sino también lo que vosotros tenéis interés. El caso es que 1814 regresa Fernando VII y con él finalmente regresa de nuevo el absolutismo a España, el antiguo régimen. Desde luego hay diferentes intentos de los militares, por ejemplo el general Navarro Espoz y Mina, que había liberado Zaragoza unos meses antes, pues hay intentos con pronunciamientos militares de regresar al liberalismo, de que Fernando VII acatará la Constitución, pero fracasan todos hasta que triunfa uno, el de Rafael del Riego, en el año 1820, e inicia un nuevo periodo, un pequeño paréntesis, llamado Trienio Liberal, de 1820 a 1823, en las que de nuevo impera la Constitución de Cádiz de 1812. Pero bueno, Fernando, como ya sabemos, era un poco traidorcete, y mientras tanto, mientras decía vayamos todos, yo el primero y francamente, por la senda de la Constitución, más o menos decía así, pues el mozo pues le mandaba carticas al resto de potencias europeas en los que el absolutismo estaba fuerte. Pues por ejemplo, mira, por ahí se escuchó un perrete, no sé si lo escucháis, parece que le está gustando la historia. El caso es que ese Fernando VII pues le mandaba pues a Prusia, a Austria y sobre todo a Francia, que de nuevo imperaba el absolutismo, pues mensajes de por favor, venid aquí a ayudarme porque igual me ejecutan, igual que pasó a los 16 de Francia, no lo sé, no iba por ahí el camino, pero bueno, igual eso lo temía.
Y finalmente, pues Francia mandará diciendo: nosotros ya somos más absolutistas que nadie, así que mandamos un ejército, los 100.000 hijos de San Luis, y derrocaron de nuevo al gobierno constitucional en España y empieza una nueva etapa, la última, absolutista en España, que será la década ominosa. Ya el nombre yo creo que nos dice un poco todo por dónde van los tiros. Esta década ominosa se desarrolla entre los años 1823 y el 33. Luego, pues bueno, se siguen produciendo los levantamientos o intentos de pronunciamientos militares, pero acaban fracasando absolutamente todos, para intentar que vuelva el liberalismo a España, o más que volver, pues para intentar instaurarlo ya de forma definitiva. Pero como digo, acaban fracasando todos. ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo va avanzando y Fernandico pues no consigue tener descendencia, Fernando VII no consigue tener hijos. Aquí, bueno, voy a meter aquí, espero que esto nos esté escuchando en el horario infantil, pero bueno, por decirlo de alguna manera, Fernando VII tenía una, no sé si llamarlo malformación, no lo sé, bueno, tenía una anomalía congénita, podríamos decir, en su miembro viril, en su pene, en el que, bueno, le dificultaba las relaciones sexuales. El caso es que algunos hombres de su camarilla y médicos, etcétera, tuvieron que inventar una especie de cojín para facilitarle esa cópula. Y de hecho, ya cuando el hombre ya empezaba a estar mayor, en octubre de 1830 acaba teniendo a la que será su primogénita Isabel II, a la que será la futura Isabel II. Pero ¿qué es lo que había pasado hasta entonces? Claro, Fernando ya se iba haciendo mayor, iba teniendo sus achaques, y como no tenía hijos hasta entonces, el heredero era su hermano, Carlos María Isidro de Borbón, el infante. Y claro, de repente, ya cuando ya empieza a oler trono, Carlos María Isidro de Borbón, de repente le nace una sobrina, Isabel II. Esto no le gustó mucho. Claro, por otra parte estaba esa ley sálica que había impuesto Felipe V de Borbón, el primer monarca de la Casa de Borbón en España, al llegar al trono en el siglo XVIII. Ya sabéis eso de Borbón y cuenta nueva, ¿verdad? Cuando llega la guerra de sucesión. Bueno, chiste malo. Y el caso es que Fernando VII se saca de la chistera una antigua pragmática sanción, así se le llamaba, que había establecido su padre, Carlos IV, allá por 1789, que bueno, derogaba parte de lo que era la ley sálica, que no permitía a una mujer gobernar, reinar, por ninguna de las circunstancias. Pero esta pragmática sanción impuesta por Carlos IV, aunque nunca se hizo pública, parece ser, pero fue aprobada, establecía que si había una mujer de dentro de la rama real, entonces sí que podía heredar. Pero claro, esto lo coge Fernando VII, mientras que su hermano, Carlos María Isidro, dice, como que aquí la ley sálica, yo aquí al que le toca reinar soy yo, que según la ley sálica, a esta chica, a mi sobrina, no le toca gobernar. Bueno, pues se va liando ahí, hay diferentes episodios en los que no voy a entrar, porque si no, esto se va un poquito de madre. Y finalmente, en septiembre del año 1833, Fernando VII pasa a mejor vida, y nos dejó a toda la gente que vivía en esa época también, yo creo que en mejor vida. Fallece en 1833, no quiero ser jocoso con la muerte de alguien, pero en fin, es que Fernando VII, ojito, el pájaro. Y claro, pues según esta pragmática sanción, era su hija, Isabel, la que tenía que reinar. Pero claro, a los pocos días, cuando casi el cadáver de Fernando VII todavía estaba caliente, su hermano y el tío de Isabel II, que sería ese Carlos María Isidro de Borbón, establece el 1 de octubre, publica el Manifiesto de Abrantes y declara, en un intento de dar un golpe de Estado, pensaba que tenía más apoyos de los que realmente tenía, sobre todo en el ejército, diciendo que el rey, el verdadero rey de España, era él, y lo hacía como Carlos V de Borbón. Bueno, pues ahí pues es cuando se inicia esa primera guerra carlista. Tampoco voy a entrar demasiado en esa guerra, y como os he dicho antes, si queréis que la explique un poquito más, sobre todo en lo que es el frente de Aragón, que nos pilló muy ahí en medio, me lo podéis poner en comentarios, que eso siempre ayuda pues, a ver un poquito de debate, etcétera. Y si queréis que hable alguna vez de la primera guerra carlista, pues lo hacemos, como os he comentado antes. Pero bueno, recordemos que durante esa guerra los carlistas tienen un movimiento muy rural, no consiguen nunca una gran capital, aunque asedian Bilbao, sobre todo, ¿no? Siempre fue su gran obsesión. Y triunfa sobre todo en la zona del actual País Vasco, Navarra, también en el Maestrazgo, tanto turolense, aquí en Aragón, como castellonense, en la provincia de Castellón, y en algunas partes de Cataluña. Es decir, que Aragón estaba prácticamente rodeado, e incluso había mucho arraigo carlista en esa zona. También, si queréis que alguna vez contemos un poquito oye, ¿por qué gente, labradores, etcétera, que a veces puede chocar? ¿Por qué apoyaban al carlismo? Hay explicaciones, por supuesto, y si queréis que lo hagamos, pues me lo ponéis en comentarios, estoy ya pesado con los comentarios, y podemos hacer otro vídeo sobre eso en el futuro, por supuesto que sí. Pero este vídeo es sobre la Cinco Marzada, así que tenemos que ir avanzando en el tiempo, porque esta Cinco Marzada acaba de empezar la primera guerra carlista en 1833 y sucede casi al final de la guerra, en marzo del 38, o sea que tenemos que ir avanzando.
Pero bueno, hay bastantes cositas en la zona, en Aragón, en España. De hecho, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, que es la protagonista de este vídeo por esa 5 marzada, se acaba erigiendo como uno de los grandes bastiones del liberalismo, de la revolución liberal en el norte de España. Y de hecho, durante buena parte del siglo XIX y parte del XX será una de las ciudades pues, más revolucionarias del país. Estará metido en casi todos los aros políticos que hay en España, cambios de gobierno, etcétera. Ahí estarán las juntas revolucionarias de Zaragoza. Acabará siendo una zona donde arraigó mucho el anarquismo, el movimiento republicano. Bueno, esos también son otras historias que si queréis, también lo podemos comentar aquí si nos decís que adelante con ello. Llegamos finalmente al año 1938, ya empezamos con los movimientos, ¿de acuerdo? Estamos en 1938 y ahí está un poco estancada la guerra. Bueno, estancada y comienza ya a irse hacia el lado isabelino, hacia el lado liberal, porque los liberales apoyan a Isabel II, que eso igual no lo he comentado, mientras que los más absolutistas que quieren mantener ese absolutismo, ese antiguo régimen, pues apoyan evidentemente a Carlos María Isidro de Borbón. Pues llega inicios de marzo de 1838, perdón. El caso es que en esos momentos el general Cabrera, bueno, o al menos parte del ejército carlista, que tiene su base en ese maestrazgo, pues con capital sobre todo en Morella, también en la zona de Cantavieja, pues está asediando la ciudad de Gandesa, que si no recuerdo mal está por ahí, por la zona, no sé si de Castellón o Tarragona, por ahí lindando. Ahora mismo me pillo un poquito mal de geografía, sinceramente, en este momento. Y para socorrer a esta ciudad, el Estado Mayor o el mando isabelino del ejército isabelino envía a la mayor parte de las tropas que están defendiendo no solo Zaragoza, sino el Valle Medio del Ebro, las mandan a socorrer Gandesa. ¿Qué es lo que pasa? Que este Cabrera, al cual llamaban el tigre del maestrazgo por sus dotes militares, pues no se sabe muy bien si fue una idea suya o fue idea de Juan Cabañero, que era turolense, otro militar carlista, pero el caso es que entre ambos, o solo Juan Cabañero, pues acaba pergeñando ahí una estrategia para, viendo que se parece las noticias que están llegando de que Zaragoza se ha quedado casi desguarnecida, pues se puede dar un golpe de mano bastante importante en la guerra si se tomara esa ciudad, porque sabemos que Zaragoza, por su situación estratégica en medio del Valle del Ebro, es que tiene una situación perfecta, ¿no? Y sobre todo en temática militar, por ejemplo, podía partir en dos lo que sería los apoyos isabelinos o incluso reforzar ese eje carlista entre Navarra y el maestrazgo, ¿no? Digamos, un poquito. El caso, Zaragoza se ha quedado desguarnecida y hay un movimiento liderado por Juan Cabañero, que era turolense, el que coge más o menos 2.000 y pico hombres, cerca de 3.000. Se piensa que tenía unos 4 batallones de infantería y un apoyo de caballería de unos 300 jinetes aproximadamente. Y el 3-4 de marzo acaba saliendo, bueno, los acumula, los agrupa y acaban saliendo de la localidad de Ayoza, cerca ahí en la actual comarca de Andorra-Sierra de Arcos. El caso es que salen las tropas, dirección Zaragoza, y bueno, el 4 de marzo ya han llegado a la zona de Belchite y ya al anochecer pues han pasado a la zona de Mediana de Aragón y han llegado ya al Valle del Ebro. Van por el Burgo de Ebro, llegan a la Cartuja Baja y ya de madrugada se empiezan a estacionar al sur de la capital zaragozana que creen desguarnecida. Juan Cabañero establece su, digamos, mando de campaña desde las alturas del sur de la ciudad, desde los montes de Torrero, desde donde divisa todo lo que ocurre. Y de esos 4 batallones de infantería del que dispone, manda a 3, se queda con uno de reserva en las alturas del monte de Torrero con la caballería. Y esos 3 batallones, pues unos 2.000 hombres prácticamente, empiezan a ir sobre las 3-4 de la madrugada, ya del 5 de marzo de 1838, a asaltar la ciudad de Zaragoza por sorpresa. Se dice que pudieron tener ayuda que desde el interior. Hubo episodios anteriormente durante la guerra, en 1834 hubo carlistas desde dentro de la ciudad que intentaron poner del lado carlista la ciudad de Zaragoza. Bueno, el caso es que se sabe que consiguen entrar un grupo de esas tropas carlistas por la zona de la Puerta del Carmen, entran adentro, consiguen abrir las puertas, la consiguen controlar, consiguen abrir las puertas desde dentro. Al poco consiguen abrir también y controlar la puerta de Santa Engracia, que estaría más o menos pues, cerca de la zona de, bueno, donde desemboca Paso Independencia, si no me equivoco, más o menos por ahí estaría, ¿no? Controlan esas 2 puertas, esos 3 batallones carlistas entran en la ciudad. Pero bueno, ya empieza a haber los primeros tiroteos, ¿no? Porque con toda la ruidera que se empieza a armar, pues ya empiezan a despertar al vecindario, que recordemos que estamos en la madrugada del 5 de marzo ya de 1838. Esos 3 batallones carlistas empiezan a diseminarse por toda la ciudad y empiezan a intentar tomar posiciones estratégicas. Por ejemplo, se sitúan en la zona del barrio de San Pablo, que sería en ese momento la zona del oeste de la ciudad, ¿vale?
Luego tendríamos tropas carlistas que controlan la zona de la plaza del mercado, donde se sitúa actualmente el mercado central de Zaragoza. En esa época todavía no existía, evidentemente. También toman la plaza de San Francisco, que es la actual plaza de España, parte del Coso, y llegarán también hasta la zona de la calle San Gil, que es la actual calle Don Jaime, ¿vale? Empiezan a tomar bastante la ciudad. Pero es ahí cuando comienza la reacción de los zaragozanos, tanto civiles como también esas milicias nacionales, esa guardia que hay como militarizada, ¿no? De voluntarios, etcétera, que empiezan a coger las armas y empiezan a luchar contra estos carlistas y empiezan los combates dentro de la ciudad. Hay algunas zonas en las que estos combates son bastante intensos, ¿no? Incluso parece que se levantaron algunas barricadas en esa plaza de San Francisco, es decir, Plaza de España, y también donde la Puerta de Toledo, que estaría, bueno, pues en lo que es la plaza del mercado, donde está el mercado central, y el inicio de la calle Manifestación. Ahí estaría esa antigua puerta de Toledo que se ha perdido, por desgracia. Aunque cerca de ahí creo que hay un mural, como en casi todos los sitios, que está pintada como era más o menos las antiguas puertas, ¿no? Pues existe ese mural. Y así pues comienzan esos combates hasta que finalmente, pues bueno, pasa el día y la cosa se ha ido de madre y ya Cabañero acaba ordenando la retirada de las tropas carlistas. Y así, bueno, fue como pues, se calcula que hubo unas 500-600 bajas entre ambos bandos. No se sabe a ciencia cierta, pero bueno, fue bastante importante la lucha, callejera, etcétera. Y aquí termina un poquito la cincomarzada, aunque todavía durante varios días existió ahí el miedo a que Cabañero regresara, atacara de nuevo Zaragoza, pues hubo bastante movida por Zaragoza, incluso la gente se tomó la justicia por su mano ante el que había quedado como comandante de la ciudad en ausencia del comandante general que se había ido a Gandesa, lo llegan a linchar porque le acusaban de traidor por su aparente inacción en esas primeras horas de los combates, pero bueno, un asunto bastante truculento que también podremos tratar en otro momento, ¿no? Pero ese intento carlista de tomar Zaragoza había fracasado. Aquí viene también un debate, porque hay gente que dice, hay expertos que dicen que establecen que quizás Cabañero no intentó tomar Zaragoza, no tenía suficientes hombres, que lo que intentaba era una especie de ataque de castigo a Zaragoza, uno de esos grandes baluartes isabelinos en el norte de España. Bueno, no lo sabemos con certeza, pero sí que se produjo ese ataque y sí que se produjo la reacción, parece que casi imprevista, de la ciudadanía zaragozana, no solo de los zaragozanos, evidentemente, pero bueno, ahí estuvo ese suceso y que se hizo muy famoso en toda España y de hecho a los pocos días la regente, María Cristina, la madre de Isabel II todavía era una niña, tenía apenas, no llegaba a tener 8 años, tenía 7 años en este momento, en 1838, pues le da a Zaragoza por esta acción uno de los títulos que sigue teniendo hasta ahora su escudo, que es el de siempre heroica, ¿no? Es otro de esos títulos que adornan la historia y sobre todo el escudo zaragozano. Desde entonces, hasta de hecho ya en 1839, al año siguiente, el Concejo o Ayuntamiento de Zaragoza establece ese día ya como festividad. De hecho, será la primera fiesta laica de la historia de Zaragoza, algo muy curioso, no solo una festividad religiosa. Y luego sobre los momentos, sobre los gobiernos, pues hay veces que se fue prohibiendo, se fue desarrollando, ¿no? Esa fiesta en la que pues la gente tenía costumbre de ese día de ir a merendar a la zona de la arboleda de Macanaz, cuando era una arboleda de verdad, no lo que queda ahora. La zona de la Ribera del Huerva también, un poquito. Y quedó como costumbre dentro de esa festividad. Luego con el tiempo, como digo, por ejemplo, durante la dictadura franquista, pues se prohibió por esa evidente relación entre el movimiento carlista y Falange y el franquismo, etc. Pero se volvió a recuperar ya con la vuelta de la democracia ya después de la dictadura franquista ya en los años 70, ¿no? En la década de 1970, durante el siglo XX. Se volvió a recuperar y además durante muchos años con un importante aliciente en cuanto a fiesta de reivindicación vecinal y ciudadana, algo que quizás ahora se ha perdido un poquito y se ha ido derivando cada vez más en pues, jolgorio, comida y bueno, un poquito de alcohol por allá. El caso es que eso fue un poquito la cincomarzada. Esa es la historia de qué es lo que se conmemora. Quizás la palabra celebrar no es la más correcta, porque también hay gente que dice que no se puede celebrar algo que ocurrió una especie de guerra civil. Bueno, no voy a entrar en ese debate, pero quizás yo creo que esos hechos históricos hay que recordarlos, hay que conmemorarlos, desde luego, más que celebrarlos. Quizás es una palabra un poquito más correcta, o quizás alguien me dirá más equidistante o más políticamente correcta, pero bueno, yo creo que conmemorar es mucho más correcto. Y desde luego, pues es un episodio muy importante para la historia reciente o contemporánea de la ciudad de Zaragoza. Y dentro del marco de la Primera Guerra Carlista, por supuesto que sí. Así que yo creo que es importante, como mínimo, conmemorarla y recordarla.
Para terminar, bueno, pues hay un que otro bulo, concretamente sobre Cabañero, que se repite mucho, alguna vez incluso a mí se me ha escapado decirlo, pero al final es que son bulos que se repiten tanto que al final sin quererlo pues lo das por hecho y ya está, y luego se ve que no son ciertos, ¿no? Por ejemplo, me voy a quedar con el mito de este bulo de Cabañero, de Juan Cabañero, en el cual dice que él entró con sus tropas a Zaragoza y viendo que ya durante esas primeras horas la acción estaba teniendo mucho éxito, pues decidió que le abrieran una cafetería en la que más que café realmente lo que se servía era chocolate, etcétera, pues a tomarse el chocolate. Pero que de repente en ese momento cuando se lo sirven, todavía no había empezado a beberse ese chocolate y tiene que salir corriendo porque empiezan los combates de verdad en Zaragoza. Y claro, años más tarde, pues Cabañero hizo cambio de chaqueta, se pasó al bando ya isabelino después de la guerra, ¿no? Y en un desfile contaba la historia de que llega a Zaragoza y la gente con sorna le empezó a gritar: Cabañero, que se te enfría el chocolate, ¿no? Recordando pues esa historia del chocolate que, como digo, pues bueno, fue un bulo, es un bulo histórico, no es cierto, porque Cabañero nunca salió de los Montes de Torrero, estuvo siempre apostado en las alturas viendo cómo se desarrollaba la acción y de hecho pues nunca llegó a entrar en la ciudad de Zaragoza. Así que bueno, pues esto es un bulo histórico. Y hasta aquí el vídeo, ya sabéis que si queréis seguir descubriendo historias aragonesas, historias de Aragón, pues darle a suscribir a nuestro canal para que os suene la campanita siempre que subamos nuevo contenido. Intentaremos subir contenido cada semana o cada dos, según los acontecimientos históricos así relevantes que creemos que pueden ser interesantes de comentar. Y bueno, espero que si veis este vídeo justo antes de las 5 marzadas, si estáis en Zaragoza, pues espero que lo disfrutéis, o aquellos que os veis de puente, los que lo tengáis. Y si eres de otro sitio, pues bueno, pues pasad buen fin de semana. Y si veis este vídeo pues en diciembre, pues decir, pues vale, pues muy bien, la 5 marzada muy chula, pero que todavía nos queda lejos. Como decía, seguidnos aquí en el canal para seguir descubriendo historia aragonesa y cualquier cosa que queréis que comentemos, cualquier tema, pues oye, nos lo ponéis en comentarios, que eso, los comentarios siempre nos ayudan. Y sobre todo, si queremos que entre todos la historia aragonesa sea cada vez más divulgada y más conocida por todo el público, lo importante es ese famoso algoritmo de las redes sociales en el que cuanto más se vean y cuanto más comentarios hay, pues a más gente le llega. Y por supuesto podemos conseguir entre todos que la historia aragonesa sea cada vez más conocida dentro y fuera de Aragón. Hasta la próxima.